Vamos a iniciar. Ya se dieron cuenta ustedes que se les subió la hoja de trabajo 8. La hoja de trabajo 8 que comprende los efectos y ejecución del amparo, artículos del 49 al 59. Ya está subida a su Classroom. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a parar la mano hasta ahí. Voy a respetar el periodo de exámenes que iniciamos el próximo miércoles con ustedes a las 4 de la tarde. 3 minutos antes de las 4 en punto, le subo al Classroom, al tablón, el código o el enlace para que ustedes entren al examen. El examen tendrá una duración de 45 minutos a partir de las 4 de la tarde. Así es de que si ustedes a los 20, a los 25 minutos, a los 30 terminaron su examen, envíenlo. No se arriesguen, no corran riesgo. Si ya terminó, envíenlo. Así se tarden 15, 20, 25, 30, 40 minutos, envíenlo. ¿Qué voy a examinar o qué va a ser objeto de examen para el primer parcial? ¿Tienen dónde apuntar? Y por favor, háganselo saber a sus compañeros que no se conectaron por distintos motivos. ¿Ya? Buenas tardes, atiendo hasta las 8, por favor, estoy en clase. Bien, entonces, por favor, eso sí es importante, si hay un WhatsApp de la clase, pues hagan el favor los compañeros que tienen a su cargo ese enlace, ese correo, de hacérselo saber a los compañeros, porque yo estaba muy feliz, créanme que estaba muy feliz, pensando que el lunes iba a tener actividad, pero no contaba con que es 15. Y eso me enojó. Se me nota en la cara que estoy muy enojado, estoy fastidiado, pero me la aguanto. Ya encendí la luz, a ver si hay... Así es de que, por favor, el lunes no nos vamos a ver. Tal y como estaba mi planificación original, se sigue cumpliendo al pie de la letra. 8 clases que yo había programado, 8 periodos de clases se cumplieron al pie de la letra. Así es de que anoten esto, por favor, que voy a evaluar en este primer examen parcial. El examen es el miércoles 17 de agosto a las 4 de la tarde. 3 minutos antes en el tablón, yo les envío el código o el enlace para que ustedes puedan acceder a su examen. ¿Está comprendido eso? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, al día de hoy, con las 2 comprobaciones de lectura y con las 8 hojas de trabajo, llevamos un total de 324 preguntas, apenas 324 preguntas. Voy a evaluar las 37 preguntas de la comprobación de lectura 1. Las 37 preguntas. De la hoja 1, 2, 3 y 4, las 30 preguntas que tiene cada hoja de trabajo. Y de la hoja 5, las 22 preguntas. Más de la comprobación de lectura 2, solo voy a evaluar las primeras 50 preguntas. Es decir,
que ustedes tienen el chance de estudiar únicamente 229 preguntas. Por supuesto que de esas 229 preguntas, hay preguntas que se repiten, la misma respuesta, la misma respuesta, la misma respuesta, la misma respuesta, pero lo hago con el fin de que ustedes sepan que el amparo puede accionarse porque hay un acto, o porque hay una resolución, o porque hay una disposición, o porque hay una ley. Y siempre es la misma pregunta, que es la misma respuesta. Entonces, repito, comprobación de lectura 1, las 37 preguntas. Hojas debajo del 1 a 4, las 30 preguntas de cada una de ellas. Y la hoja 5, las 22 preguntas. Ni la hoja 6, ni la hoja 7, por el momento, guárdenlas, que duerman el sueño, mientras ustedes este fin de semana se dedican a estudiar eso. Y de la comprobación de lectura 2, únicamente las primeras 50 preguntas. En total, estamos evaluando 229 preguntas. ¿Hay alguna duda? Pregunto si hay alguna duda. Todo claro, licenciado. ¿Todo bien, Lick? ¿Está todo claro? Muy bien, Freddy. Muy bien, todo claro. Bueno, pues me alegra. También voy a ser juicioso, respetando que ya la otra semana, bueno, primero no vamos a tener docencia en todo ese primer periodo de parciales, y no es porque no quiera, sino porque los días lunes y miércoles que me toca impartir docencia, van a haber exámenes parciales. En primer lugar, está el lunes 23 y el miércoles 25. Entonces, no puedo impartir docencia. O sea, no nos vamos a ver Y también voy a ser respetuoso, porque sé que ustedes están con compromisos de otros cursos. Voy a ser respetuoso de no subirles por el momento más hojas de trabajo. Paro la mano. No, Sarita, es que debo de comprender que ustedes no llevan solo mi curso. No llevan solo. Entonces, tengo que ponerme en los zapatos de ustedes. Tengo que ponerme en el zapato. Porque qué fácil para mí. No se trata de eso. No se trata. Entonces hay que ser respetuosos, ¿ya? Y durante ni el lunes, ni toda la semana, hasta septiembre, que comencemos, porque regresamos a septiembre a dar clases, ¿ya? La siguiente clase sería el 31 de agosto, correcto. Muchas gracias, Brian, por corregirme. Es el día lunes 31 de agosto, ahí ya les subo la hoja 9. Pero ya ustedes han salido de su compromiso importante de los exámenes parciales. La invitación es para todos. Miren, no me voy a fastidiar si me sacan 30 puntos, créanme. No me voy a fastidiar. No me voy a fastidiar. No me voy a fastidiar. Es más, nosotros, no es lunes 31, Brian. Bueno, entonces correcto. Entonces, vamos a ver. Voy a ver el calendario aquí para no confundirlos, porque entonces soy yo el que estoy mal. Vamos a ver. 17, 19, 22, 24 y 26. No, aquí sería 17, 19, 23, que es martes, 23, 25, que es jueves, y 29, que es lunes. Sí, el miércoles 31. Ahí nos aclaramos. Muchas gracias. Pero aún así, no doy clases en esos periodos para que ustedes aprovechen a estudiar. ¿De acuerdo?
Y no les voy a subir material. No les voy a subir material. Para que ustedes se concentren. Si pueden en sus cursos, en los 5 cursos, llegar más allá de 25 puntos, señores, se fueron en patines, se fueron. El problema es si llegan de 15 para abajo, eso es cuesta arriba. Pero eso ya dependerá de ustedes, ¿verdad? Eso ya dependerá de ustedes. Bueno, hechas las aclaraciones, el día de hoy vamos a comenzar con las incidencias, pero voy a dejar media hora para consultas, para dudas. No voy a dar 10 minutos, voy a darme, porque sé que habrán algunas preguntas que todavía no están muy convencidas o tienen el miedo de poner la misma respuesta porque se repite y se repite. ¿Y cómo va a ser que este viejo atarantado ponga una pregunta y otra y otra y otra y la respuesta es la misma? Sí, así es, así es. No se extrañen si en el examen final viene una serie donde la respuesta es amparo, 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 amparo. O sea, no importa. Yo lo que quiero saber es si manejan, si conocen. Pero eso les da cierta inseguridad, eso les da cierta desconfianza. No, y entonces cambian ustedes la respuesta. Sabiéndola de antemano, la cambian. Pero eso ya es cuestión de ustedes. Muy bien. Ahí sí que de manera previa a abordar, ya estoy en la lectura de su documento, de manera previa en la página 2, de manera previa a abordar el tema de lo que es una adecuada promoción de la acción de amparo, debe tenerse presente por parte de quien se promueva la acción que el amparo no es un recurso. Y eso se los he dicho en varias oportunidades. 1, pues es un acto procesal que se suscita en un proceso ordinario y de ahí que no supone el inicio de un nuevo procedimiento dentro del mismo proceso, por supuesto. El amparo no es una continuación de un proceso que se ha promovido anteriormente, no. Y por eso es que el amparo no es un recurso. Si hablamos de recursos, por supuesto que en el amparo hay, pero para eso tienen ustedes el Código Procesal Civil y Mercantil y en el libro sexto del Código Procesal Civil y Mercantil, a partir del artículo 596 que dice impugnación de resoluciones judiciales. En ese libro sexto se encuentran todos los recursos judiciales que pueden ser utilizados por los sujetos procesales. Tenemos solo los títulos, aclaración y ampliación, tenemos la revocatoria y la reposición, tenemos la apelación, tenemos la nulidad y tenemos la casación. Quiere decir que desde el artículo 596 del Código Procesal Civil al 635 del mismo cuerpo legal, encuentran ustedes integrados todos los medios de impugnación ordinarios que pueden ser utilizados en cualquier clase de procesos de cualquier materia y competencia. Aclaración, ampliación, revocatoria, reposición, apelación, nulidad y casación. Esto es en el Código Procesal Civil y Mercantil. Si no vamos directamente a lo que es el amparo, entonces nos vamos al título 8, página 28, donde dice recurso de apelación. Aquí mismo habla del recurso de apelación, está el trámite y está también en el capítulo 9 la aclaración y la ampliación y en el capítulo 10 los ocursos. O sea,
ahí también, específicamente hablando, está la ley de amparo con sus recursos que la misma ley provee para ser utilizados por parte del amparista o de la autoridad recurrida o de todos los sujetos procesales que pueden intervenir en un amparo, como es un tercero interesado o un gestor judicial. Es decir, alguien que siendo pariente del amparista y que le asiste la legitimación pasiva, la legitimación activa, no puede porque está hospitalizado en un sanatorio y no puede firmar porque le dio COVID, pero se le vencen los 30 días mañana para firmar esa acción. Entonces, los parientes dentro de los grados de ley, 4º grado de consentimiento, su esposo, sus hijos, su hermano, su cuñado o un abogado colegiado que pueden actuar como gestores judiciales. Y siendo ella la agraviada, siendo ella la que por ese acto, por esa disposición, por esa resolución, la autoridad le provocó un daño irreparable. Por eso fue a parar hasta el hospital de la cólera, de la molestia que le causó esa resolución o ese acto de esa autoridad, ya sea judicial o administrativa. La cuestión es que la señora se enfermó y fue a parar al sanatorio. Y como ya se le vence la temporalidad, que son 30 días después de la última notificación para acceder de amparo, accionar de amparo, pues un gestor judicial, un pariente o un abogado van a actuar, pero por razones de urgencia. Por razones de urgencia. ¿Ya? ¿Alguien me puede hacer el favor de decirme qué artículo regula la figura del gestor judicial? Artículo 23. Artículo 23. Es que ustedes están buzos. Qué alegría me da escuchar eso realmente. Qué alegría me da escuchar. Artículo 23, gestor judicial. Solo los abogados colegiados y los parientes dentro de los grados de ley podrán actuar gestionando por el afectado y sin acreditar representación en forma cuando declaran que actúan, ahí está la clave, por razones de urgencia para la debida protección de los intereses que le han sido encomendados. Antes de resolver, ahí ya es facultad del tribunal y obligación, antes de resolver el amparo, deberá acreditarse la representación que se ejercita, salvo casos de urgencia que el tribunal calificará. Y hay una llamada, la 54. De forma ordinaria, es decir, normalmente hablando, de forma ordinaria, una persona no está legitimada para plantear un amparo en nombre de otra, sin acreditar la representación respectiva. Correcto. Es decir, vos, haceme la campaña, ordinariamente hablando, vos haceme la campaña, presentame un amparo, porque se me vence, pasado mañana, el sábado, se me vencen los 30 días, vos. Esa persona que es mi cuate y todo, él, de manera ordinaria, él no puede, no está legitimada para plantear un amparo en nombre de otra, sin acreditar representación. Si fuera abogado, le tengo que otorgar un mandato para que como abogado puede ser mandatario judicial. O si es mi hijo, o es una mi hija, o es mi hermano, o una mi hermana, o es mi esposa. Entonces, ellos no hay necesidad de acreditar representación. Si invocan las razones de urgencia. De forma ordinaria, una persona no está legitimada para plantear un amparo en nombre de otra, sin acreditar la representación. Sin embargo,
Este artículo señala que en caso de urgencia se puede conferir esta facultad a los abogados colegiados y a los parientes dentro de los grados de la ley, bajo la condición de acreditar su representación posteriormente. De tal manera que sus efectos producen, uno, la suspensión temporal del acto impugnado, porque eso es lo que se pretende con el amparo. Dos, obliga a las partes a su cumplimiento debiendo ejecutarse de forma inmediata. Y tres, no puede modificarse ni alterarse lo decretado por la autoridad, sino hasta resolverse en sentencia o lo ordene el tribunal. Bueno, esa es una figura muy interesante del gestor judicial que solo se visualiza en el amparo. Que solo se visualiza en el amparo y por razones de urgencia. Esa es la clave. Supónganse, los voy a hacer pensar a los 162 compañeros que están conectados. Supóngase que el papá, que tiene la legitimación activa, porque esa resolución del tribunal le afectó directamente y le causó ese agravio personal y directo, y de eso se enfermó porque el señor ya es de avanzada edad, de la cólera, pero ya se le vence los 30 días de la temporalidad que señala la ley para acceder de amparo. Entonces, habla con su hijo, represénteme en el amparo. Pero si el tribunal le dice, mire, acredite su personería con que actúa, ¿qué documento tendría que presentar este hijo para acreditar debidamente la representación que actúa en nombre de su señor padre? José Bravo, te invito a que vayas más a un análisis más profundo. Vuelvo a repetir la cuestión. Carlos Andrés, anda un poquito más allá. Piensen ya como abogados. Ahí está la certificación de la partida de nacimiento. La partida de nacimiento del papá y la certificación de la partida de nacimiento del hijo. Y ahí acredita la filiación. No hay necesidad de mandato. No hay necesidad. Ahí él está acreditando, porque está actuando como gestor judicial por razones de urgencia. Pero si el tribunal se pone los moños, bueno, pues acredite la calidad en que actúa. ¿Cómo no, señor juez? Adjunto la certificación de la partida de nacimiento de mi señor padre y la certificación de la partida de nacimiento de mi persona, donde demuestro la filiación existente del grado de consanguinidad que tengo. Pero si fuera la esposa, ¿qué debería presentar la esposa que está representando al esposo? ¿Certificado de matrimonio, licenciado? El certificado de matrimonio. ¿Ya? El certificado de matrimonio. ¿Ya? Ahora, ¿y si es un abogado? Que el tribunal le dice, mire, señor abogado, usted está actuando de conformidad con la ley como gestor judicial de don fulano y tal. Pero y está en ley, pero como es criterio de este juzgador que se acredite debidamente la calidad con que actúa. ¿Qué debe de presentar un abogado? Su licencia de conducir vehículo. Un mandato judicial. Un mandato judicial. Un mandato especial judicial. ¿Por qué? Ahí es donde los invito a que vayan ustedes a la ley del organismo judicial. Y vayámonos al artículo 189. Una cosa trae la otra. 188. Mandatarios judiciales y abogados. Y aquí está, en su ley del organismo judicial, ¿quiénes pueden ser mandatarios judiciales? ¿Estamos claros?
¿Vamos bien? ¿Me van entendiendo? Muy bien. A partir del artículo 188, Erika, 188, 189, 190, 191, 190, 193 de la ley del organismo judicial. Así como estos artículos son cajoneros, entonces ustedes se los tienen que aprender de memoria. Al 194, revocatoria del mandato. O sea, del 188, esos ustedes ya saben aquí, de hoy en adelante. Yo ya se los dije. Muchas gracias. 195. Vamos a ver, yo me equivoqué. 195, sí, correcto, ya no miro. Gracias por corregirme. Supletoriedad. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a cualquiera otros representantes de la... Correcto. Del 188 al 195. Pero por favor, grábenselo, porque de hoy en adelante ya ustedes no tienen necesidad de quedarse. No, ya saben que los mandatarios judiciales están regulados en la ley del organismo judicial a partir del 188. Ya, no hay pierde. Así como las resoluciones judiciales, las 140, ya no hay pierde. Poquito a poquito vamos a ir aprendiendo ciertos artículos cajoneros. Entonces, el amparo no es un recurso, pues no es un acto procesal que se suscita en un proceso ordinario y de ahí que se supone el inicio de un nuevo procedimiento dentro del mismo proceso. No. Yo desde un principio lo dije, el amparo es un proceso autónomo. Y la finalidad del amparo es revisar si dentro del procedimiento anterior de la materia que sea, la institución pública, administrativa o judicial violentó con su accionar, con su resolución, con su acto, derechos mínimos contenidos en la Constitución en contra de uno de los sujetos procesales. Entonces, el amparo va a servir para eso, para revisar si hubo violación al debido proceso, hubo violación al derecho a la legítima defensa. ¿Sí? Y entonces, 2, pues el objeto de su interposición no es lograr la reforma o revocación por la misma autoridad que dictó la resolución o por una autoridad jerárquicamente superior en la jerarquía de competencia por razón de grado que existe. Para el caso del amparo judicial, no. Es totalmente un proceso distinto, totalmente distinto. Ya lo que se ha ventilado en X tribunal ya se ventiló. Y si acudí al amparo es porque realmente fueron violentados ciertos derechos, no solo de la Constitución, sino del ordenamiento jurídico ordinario vigente, ¿verdad? 3, porque la interposición de un recurso supone siempre la existencia de un procedimiento anterior en el que haya sido dictada la resolución recurrida. Para eso son los medios de impugnación. Si el tribunal, bueno, mire, yo soy el juez y yo resolví conforme mi criterio. Si usted no está de acuerdo, pues impugne, use los medios de impugnación que la ley le otorga. Mire, usted tiene la aclaración, tiene la ampliación, tiene la revocatoria, tiene la reposición, tiene la apelación, tiene la nulidad y tiene la casación. Haga uso. Yo estoy resolviendo conforme a mi criterio. Si no está usted de acuerdo, pues hágalo saber al órgano superior jerárquico para que él, al revisar el proceso, se dé cuenta que yo estoy incurriendo en situaciones anómalas que le están afectando a usted el derecho a su legítima defensa o al debido proceso. Háganlo, no se preocupen. Y el 4, porque el fin directo del amparo, esto es importante, consiste en controlar judicialmente si el acto, aquí habla solo del acto, contra el que se promueve amparo implica o contiene violación de derechos fundamentales. Eso es lo que realmente conlleva el amparo.
En la búsqueda de la página 3, en la búsqueda de la tutela judicial legítima que propugnan los artículos 29, 203 y 204 de la Constitución. Vayámonos al artículo 29. Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Vean que aquí no solo es a tribunales, sino a todo el sector público, a todas las dependencias del Estado y, por supuesto, a todas las dependencias de las entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo a las organizaciones o instituciones de carácter privado. Toda persona, artículo 29, toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia. No se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo caso deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Aquí, en esto último, volvemos a caer a uno de los principios procesales, que es la definitividad procesal. Es decir, para que prospere un proceso de amparo, para que tenga viabilidad una acción de amparo, deben agotarse los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Es decir, deben de agotarse todas las instancias administrativas y procesales. Para eso, si ustedes quieren ponerle ahí a ese tercer párrafo del artículo 29, ver artículo 10H, un literal H, 10H y 19, ley amparo, eso es tela de araña. En ese, donde dice, no se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo caso deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. ¿Qué dice el artículo 10 de la ley de amparo? Hagan su acotación ahí. Artículo 10. Procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. O sea, ahí no hay todo el sector público o todo el sector privado. Hay una llamadita 19. La individualización del sujeto pasivo en el amparo. El sujeto pasivo en el amparo siempre va a ser la autoridad recurrida, es decir, ya sea administrativo o judicial, que con su acción, con su acto o con su omisión haya causado un agravio personal y directo al amparista. Entonces, la legitimación pasiva va a estar en esa persona que violentó con su qué hacer o su no hacer, violentó derechos constitucionales o del ordenamiento normal. La individualización del sujeto pasivo en el amparo es parte del presupuesto procesal de legitimación. La legitimación es uno de los presupuestos procesales, la definitividad procesal es otro de los presupuestos procesales y la temporalidad, es decir, los 30 días que se tiene en sujeto para interponer, son los 3 presupuestos procesales para que el proceso de amparo prospere, para que se tramite normalmente un proceso de amparo, la legitimación. Tanto la autoridad recurrida, que tiene la legitimación pasiva, como el amparista, que tiene la legitimación activa, y que este amparista haya agotado todas las instancias
procesales o administrativas, o sea, haya agotado la definitividad procesal y que haya observado la temporalidad, es decir, los 30 días para acudir de amparo después de efectuada la última notificación a los sujetos procesales. Entonces comienza a contar 1, 2, 3, 4, 5, hasta los 30 días. Porque si han transcurrido 40 días y acciona el amparo, pues el tribunal competente de amparo, que va a conocer el mismo, va a rechazarlo por prescripción, porque precluyó el derecho del amparista para accionar en amparo. ¿Por qué? Porque dejó pasar los 30 días que la ley estipula para acudir de amparo. Esto precluye el derecho, prescribe el derecho. Ya no puedo. ¿Qué me queda? El recurso de llanto, ¿va? Ponerme a llorar. El recurso de llanto. Entonces, la procedencia, artículo 10, primer párrafo, la procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación. Aquí habla de las dos modalidades del amparo. Modalidad preventiva, una amenaza o una restricción, pero es inminente, no se ha dado, o ya sucedió, o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o de entidades de derecho privado. O sea, no hay pierde. Literal H. En los asuntos de los órdenes judicial y administrativo que tuvieran establecidos en la ley procedimientos y recursos por cuyo medio pueden ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso. Si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley subsiste la amenaza, la restricción o la violación a los derechos que la Constitución y la ley antes, ahí procede el amparo. ¿Por qué? Se agotó la definitividad procesal. Si fue una entidad administrativa, fue en la oficina del servicio civil, pues debo de usar los recursos administrativos de revocatoria y reposición. Si es ante una dirección general, debo de usar primero los recursos de revocatoria y reposición. Y si no resuelven como pretendo que lo hagan a mi favor, porque entiendo que me asiste el derecho de que así lo hagan y me es desfavorable, pues me voy a la vía judicial, a lo contencioso administrativo y agoto las instancias judiciales de lo contencioso administrativo. Y después de agotar las instancias judiciales del contencioso, pues tengo 30 días para acudir de amparo todavía. ¿Para qué? A través del amparo voy a demostrar que no se respetó el debido proceso. No se respetó el derecho a la legítima defensa. ¿Ya? Y ahí hay una llamada, la 23, que dice: se hace referencia al presupuesto procesal de definitividad que establece la necesidad de haber agotado todas las vías y recursos ordinarios y judiciales y administrativos. Y todavía nos manda el artículo 19. O sea, conclusión de recursos ordinarios. Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Ahí hay dos llamadas. La 141, la 41 que dice: existen 3 presupuestos procesales o requisitos previos para que proceda la acción de amparo. 1, legitimidad. Ya les he hablado. Individualizar correctamente a los sujetos activo y pasivo. 2, temporalidad.
debe interponerse dentro del plazo establecido en el artículo 20 de esta ley. Y 3, definitividad. Se deben agotar todas las vías y recursos ordinarios, judiciales y administrativos. Regresemos al artículo 20 solo por cultura general. Y ustedes ya lo leyeron, pero quiero amarrar. Plazo para la petición de amparo. Hay una llamada 43 que dice: reformado por el artículo 1 del decreto 3690 del Congreso del Presupuesto Procesal de Temporalidad, que consiste en que el amparo debe ser interpuesto dentro de los plazos que se establecen en este artículo para que pueda procederse a su tramitación. La petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por este el hecho que a su juicio le perjudica. Sin embargo, esto ya es en materia electoral, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días, pero es de materia electoral. Llamada 44. Ve el artículo 248 del decreto 1 de la Asamblea Nacional Constituyente, ley electoral y de partidos políticos. El plazo anterior no rige cuando el amparo se promueve en contra del riesgo de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales a casos concretos, así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios a los derechos del sujeto activo. Eso no nos interesa por el momento. Lo que me interesa dejar claro es que el artículo 29 de la Constitución es claro. El 203 lo hemos leído un montón de veces, pero tenemos que hacerlo, porque es la única manera de entender lo que es la institución del amparo. 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. 204. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Sigamos entonces. El amparo desde su naturaleza jurídica se considera como un proceso al que se accede por medio de una acción. ¿Y qué es la acción? Es el derecho que tengo de acudir ante el órgano jurisdiccional en demanda de justicia. Esa es la acción que todo ciudadano, hombre o mujer, tiene de acudir, tal como lo decía el artículo 203, es libre el acceso a la administración. Entonces, mi derecho de accionar en contra de por eso se accede al amparo por medio de la acción. La acción, y entonces él lo define, la acción de amparo, el doctor mexicano, diciendo que se puede definir como aquel poder jurídico que le asiste a toda persona de instar a promover ante los tribunales de justicia en procura de resguardo, protección o restauración de derechos fundamentales que se consideran amenazados de violación o violados. Y luego insiste en el artículo 29. Surge esta, entonces, como una derivación del derecho de libre acceso a los tribunales de justicia a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Política de la República de Cuba. En ese orden de ideas, con lo que les he hablado, entonces dejo 20 minutos para todas las dudas habidas y por haber, en el entendido de que ya no hay más hojas de trabajo por el momento, hasta el 31 de agosto.
no van a haber clases en ese periodo de exámenes porque nos ocupan nuestros horarios, con excepción del lunes, pero úsenlo ustedes para estudiar sus clases. ¿Dudas y preguntas, por favor? Bueno, pueden usar el micrófono, por favor. Sara. Gracias, licenciado. Yo tengo duda con la pregunta número 10 de la hoja de trabajo número 7. Mija, perdona que no te dé la respuesta. Dediquémonos solo a las hojas de trabajo que van a ser evaluadas en el primer parcial, del 1 al 5, o a la comprobación de lectura 1, o a las primeras 50 preguntas de la hoja, por favor, por economía procesal. Gracias. Mauricio. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. La pregunta número 1 de la hoja de trabajo número 3, por favor. La pregunta número 1 de la hoja de trabajo 3. Competencia. La atribución que legitima a un juez u otra autoridad para conocer o resolver un asunto es lo que se conoce como, según Manuel Osorio, competencia. 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 Ahí te decía. Muy bien. ¿Alguien más? Diana Suseli, por favor. La 22 de la hoja de trabajo 5. La 22 de la hoja de trabajo 5 dice: en cuanto a la pena fijada por los artículos 414 y 420 del Código Penal, ¿qué diferencia encuentra en relación al delito de desobediencia? Entonces, quiero respuestas, por favor. Quiero respuestas de la hoja 22. Yo lo que puse... ¿Mande? De la pregunta 22, que dice, en cuanto a la pena fijada en los artículos 414 y 420 del Código Penal, estoy viendo. Licenciado, ¿podría ser la diferencia en la multa? ¿Podría ser la diferencia? En la multa. En la multa, que en una sí hay multa y en la otra no. No, los dos tienen multa, pero una es más... No tiene pena. Vamos a ver, ahorita saco mi código. Que una tiene pena y la otra multa. Yo coloqué que en el caso de ambas tienen penas. Funcionario público, ambas tienen multas. Ambas tienen multas, pero una es más grande que otra, o sea, hay más rango. Aquí y en una no hay, y en una no hay pena. Eso. Yo tengo la parte en de que la diferencia es el sujeto al que se refieren. Vamos a ver. Sí, porque el otro es... Dice el 414, desobediencia. Quien desobedeciere abiertamente una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones será sancionado con multa de 5,000 a 50,000 quetzales. ¿Ya? Ese es el 414. Con el 420, desobediencia. Comete delito de desobediencia el funcionario. Entonces, aquí bien claramente establece en cuanto al sujeto que la está cometiendo. Comete delito de desobediencia el funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales. El responsable de los delitos será sancionado con pena de prisión de 1 a 3 años, multa de 5,000 a 20,000 quetzales e inhabilitación especial. Mientras que en el anterior, sancionado con multa de 5,000 a 50,000 quetzales. O sea, hay dos diferencias, pero una es atendiendo al sujeto, quien está cometiendo el delito de desobediencia, y el otro trae como consecuencia la pena que se le va a imponer. ¿Ya? Muchas gracias, licenciado. Sí. Sí. De todos modos, eso no viene en el examen. Esa pregunta no viene en el examen, no hay pena. Dime. Licenciado, buenas tardes. La pregunta número 28 de la hoja 4. La pregunta número 28. Si la tienen de la hoja 4, me la dan. Por favor. O curso. Cursos. Su naturaleza jurídica en principio es considerada como un recurso en virtud que se encuentra normado dentro del apartado de recursos. Sin embargo,
a consideración de algunos legisladores el ocurso de queja. Ahí está la respuesta. El ocurso de queja funciona como un remedio, pues tiende a evitar que no se haga mayor mal en cuanto a que no ataca ninguna resolución de fondo. ¿A qué precepto procesal nos referimos? Al ocurso. Ocurso de queja. Al ocurso de queja. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Licenciado. Por favor, Diego. La 19 de la hoja 5. La 19 si la tienen, por favor, la dan. En los asuntos de doble grado, doble instancia. Es doble instancia. En los asuntos de doble grado son apelables los autos por los cuales el tribunal originario deniegue y conceda o revoque el amparo provisional, así como aquellos en los que se confirme el otorgamiento o la denegatoria con base en nuevos elementos de examen. En el último párrafo, el artículo 24 del Acuerdo 1 de 2013, ¿qué entiende por asunto de doble? Es doble instancia. En Guatemala, la ley reconoce únicamente dos instancias, primera y segunda instancia. Pero, ojo, hago la aclaración que cuando el amparo se va a interponer contra el presidente, el vicepresidente, los diputados, bloques de diputados, el pleno de diputados, es decir, el Congreso de la República, los magistrados de la Corte Suprema, un magistrado, el pleno, las cámaras, entonces ahí la Corte de Constitucional, que es la competente para conocer ese amparo, va a conocer el amparo en única instancia, y se van a acompañar 12 copias, no solo del memorial que contiene el proceso de amparo, la acción de amparo, sino de los documentos que van como medios de prueba. Ahí es el único caso. Pero en los juicios ordinarios o en el amparo, ustedes pueden presentar un amparo en un juez, con un juez de primera instancia, no están de acuerdo con su sentencia, apelan y recuérdense que todas las apelaciones en materia de amparo van a ir a morir a la Corte de Constitucionalidad. Presentan en primera instancia en una sala de apelaciones un amparo contra X autoridad y no están de acuerdo con la sentencia, apelan y esa apelación va a ir a morir a la Corte. Presentan un amparo en contra de una de las, cualquiera, ante las cámaras de amparo ante juicio, la Cámara Penal o Civil, y no están conformes con el fallo, apelan y esa apelación va a ir a morir a la Corte. Presentan un amparo ante la Corte Suprema de Justicia en pleno y no están conformes con la sentencia de primer grado, apelan y va a ir a morir a la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque todas las apelaciones en materia de amparo son conocidas por la Corte de Constitucionalidad. ¿Te queda claro? Ya, gracias, licenciado. Y fíjese, tengo otra duda. Fíjese que yo ya he leído muchas veces el artículo 38 de vista pública de la ley de amparo, pero no me queda claro. ¿Voy a explicar así rapidito? Muy bien. Para eso vamos un minuto a explicártelo, pero expliquémoslo desde el esquema, desde la página. Tú tienes esta ley, ¿verdad? De la editorial Fénix. Sí, licenciado, solo que no había visto que tenía esquema. Aquí está, ¿verdad? En la página 170. En la página 170 habla de la segunda audiencia. Regresemos a la primera, regresemos al numeral 6, apertura a prueba, página 169. Primero, el 5 es la primera audiencia y luego la apertura a prueba. Entonces dice, se abrirá a prueba el amparo por el improrrogable término de 8 días. El tribunal, en la misma resolución, indicará los hechos que se pesquisarán de oficio, practicando todas las diligencias que considere necesarias para agotar la investigación. Se podrá relevar. Oye esa palabra, se podrá relevar. Es decir, el tribunal puede dispensar de abrir a prueba. ¿Por qué? ¿Por qué no se abre a prueba? Porque lo que se está discutiendo es un asunto de mero derecho, de interpretación de un artículo. Entonces, ¿para qué vamos a abrir a prueba? ¿Para qué? Entonces, se podrá relevar de la prueba cuando el tribunal no lo considere necesario, pero la tramitará obligadamente si el solicitante la pidiera. Eso te lleva entonces a una segunda audiencia. Número 7. Concluido el periodo probatorio, o sea, de los 8 días,
El tribunal dará audiencia a las partes y al Ministerio Público por el término común de 48 para que se manifiesten sobre las pruebas rendidas. Bajas al 8B, tiene que dictar sentencia. Transcurrido el plazo, se hayan o no pronunciado, el tribunal dictará la sentencia. Se acabó. Pero te puedes ir por un lado. 8A, vista pública. Si alguna de las partes o el Ministerio Público que tiene legitimación activa solicitare que se vea el caso en vista pública una vez evacuada la segunda audiencia o fíjate que son dos oportunidades, una vez evacuada la segunda audiencia o al notificarse la resolución que omite la apertura prueba, es decir, el relevo de prueba, el tribunal la efectuará el último de los 3 días siguientes a la hora que termine el tribunal. Te bajas al 9B. Efectuada la vista pública, el tribunal dictará sentencia en los 3. Pero todavía te puedes expandir y podés solicitar dentro de la vista pública, no puedo, sino el tribunal de oficio puede dictar un auto para mejor fallar. El tribunal mandará a practicar las diligencias y a recabar los documentos que considere necesarios para mejor fallar dentro de un plazo no mayor de 5 días. Y luego bajás al 10 a la sentencia. Vencido el plazo del auto para mejor fallar o practicadas las diligencias ordenadas, el tribunal dictará resolución dentro de los 3 días siguientes. Si la Corte conociera en asunto en única instancia o en apelación, podrá ampliarse el plazo por 5 días más. O sea, no hay pierde, no hay pierde. Es decir, en el amparo, la primera audiencia que se le da es de 48 horas a la autoridad recurrida para que mande. Se los voy a sintetizar el proceso en 1 minuto. Se interpone la acción de amparo ante el tribunal competente. El tribunal califica y llena los requisitos del artículo 10 y le da trámite. Inmediatamente manda y ordena a la autoridad recurrida que dentro del perentorio plazo de 48 horas mande los antecedentes o informe circunstanciado. La autoridad recurrida los manda dentro del plazo y ahí emite un auto, el tribunal, donde a todos los sujetos procesales les da audiencia por 48 horas. ¿Para qué? Se apersonen al proceso, propongan sus medios de prueba, ¿verdad? Y luego, si hay motivos suficientes para abrir la prueba, ordenará abrir la prueba y da una segunda audiencia por 48 horas a los sujetos procesales. ¿Para qué? Hagan sus alegaciones y después, dentro de 3 días, dicta sentencia. Punto. Pero, si releva de la prueba, entonces, en esa resolución, como sujeto interesado, pido día para la vista. ¿Para qué? Para que verbalmente pueda alegar de palabra lo que no pude alegar en la segunda audiencia. Y luego el tribunal dictará sentencia dentro de los 3 días siguientes. Pero, si el tribunal todavía no está conforme, puede dictar un auto para mejor fallar y recabar más pruebas que no se habían obtenido. Y luego dicta su sentencia. Ese es el procedimiento sencillo del amparo. Se ve sencillo, pero ¿qué pasa? Al final, un amparo puede tardarse 3, 5, 10, 15 años, porque están los abogados mañosos reteniendo, interponiendo, o sea, haciendo una melcocha. ¿Qué nombre recibe la resolución? Es una sentencia o puede ser un auto definitivo. Una resolución que le pone fin al proceso es una sentencia o un auto definitivo. Pregunta, utiliza tu micrófono, por favor. ¿Te quedó claro? Sí, licenciado, me quedó claro, es que no me queda claro por qué se dicta
sentencia, después de la vista pública, después de otra sentencia, pero ahorita sí ya me quedó claro. Gracias. Para eso es el esquema, Gracias, ¿ya? licenciado, muy amable. Bueno, ¿alguien más? Licenciado, buenas tardes. La 26 de la hoja 3, disculpe. ¿Alguien tiene la respuesta de la hoja 3, la 26? De la hoja 3, 26 dice, ¿cuántos magistrados integran las Cortes Marciales? 3. Un presidente y 2 vocales. Gracias, licenciado. ¿Cómo no? ¿Alguna otra duda? Bueno. Les mando un abrazo a la distancia. Los espero el miércoles, si Dios nos presta la vida, para nuestro examen parcial. Me voy a sentir muy orgulloso si me sacan 30 puntos. ¿De verdad? Ya saben el material que va a ser objeto. Por favor, no me descuiden los otros cursos. No me descuiden. Aquí ya ustedes ya llevan ganado el curso. Lo que van a hacer es ponerle la nota, el punteo. ¿Hasta cuánto van a llegar de zona? Los 70, 69, 65, 60, 50. Eso ya es de... ¿ya? Así es de que un abrazo a la distancia. Pregunta 7 y 8 de laboratorio 5. 7 y 8 de laboratorio 5. Amparo provisional. 8. Amparo provisional. Es lo mismo. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Feliz tarde.